Hoy nos adentramos en una de las cuestiones más complejas y dolorosas de nuestro tiempo, el conflicto entre Israel y Palestina. Para entender lo que ocurre en el presente, no basta con mirar los titulares. Es fundamental viajar al pasado y desentrañar cómo la historia, las decisiones de poder y unas heridas que nunca han terminado de cerrar han ido moldeando la realidad que vemos hoy. Y es que no estamos hablando de algo reciente, ni mucho menos. Esta es una historia de más de 100 años, una herida profundísima que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que, lejos de cicatrizar, parece abrirse un poco más con cada nuevo estallido de violencia. La violencia que vemos hoy en día no surge de la nada, no es un acto espontáneo, es más bien el eco de una historia muy, muy larga. Por eso, para entenderla, la primera pregunta que hay que hacerse no es ¿quién tiene la razón?, sino una mucho más importante: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y para encontrar el origen tenemos que retroceder bastante en el tiempo, hasta finales del siglo XIX. Es un momento de cambio total en el mundo. Un imperio, el otomano, se está desmoronando y en ese vacío de poder nacen dos movimientos nacionales que van a reclamar la misma tierra. Antes de que existieran los estados-nación como los conocemos, esa región era un auténtico mosaico. Bajo el control del Imperio Otomano, comunidades árabes, tanto musulmanas como cristianas, convivían con una minoría judía que llevaba siglos allí. La identidad de la gente estaba más ligada a su ciudad, a su pueblo, que a una idea abstracta de nación. Un equilibrio que, como veremos, estaba a punto de romperse. El gran catalizador del cambio, curiosamente, vino de Europa. Allí, el antisemitismo, las persecuciones contra los judíos, crecían de una forma alarmante. Y como respuesta a eso surge el sionismo, un movimiento político con figuras como Theodor Herzl a la cabeza que buscaba crear un refugio seguro, un hogar nacional para el pueblo judío. Y la tierra elegida para ese hogar fue su hogar ancestral, Palestina. Hay tres momentos aquí que son absolutamente clave. En 1917, con el Imperio Otomano a punto de desaparecer, Gran Bretaña lanza la Declaración Balfour apoyando un hogar nacional judío y sentando, sin saberlo, las bases del conflicto futuro. En las décadas siguientes, ya con los británicos al mando de la región, la inmigración judía se dispara. Esto, lógicamente, aumenta las tensiones y hace que nazca un nacionalismo palestino como respuesta. La situación se vuelve tan insostenible que en 1947 la ONU interviene con un plan drástico: partir la tierra en dos. Una propuesta que los líderes judíos aceptaron, pero que el mundo árabe rechazó en bloque. El choque era ya, a todas luces, inevitable. Y así llegamos a dos momentos que cambiaron el destino de la región de una forma irreversible. Dos guerras que no solo definieron fronteras, sino que también marcaron a fuego la memoria y el trauma de dos pueblos. En mayo de 1948, justo cuando termina el mandato británico, se proclama el Estado de Israel. Casi de forma inmediata, los estados árabes vecinos le declaran la guerra. El resultado de ese primer conflicto fue una victoria para el nuevo Estado, pero para los palestinos, para ellos fue el comienzo de una auténtica catástrofe. Para entender la perspectiva palestina hay que entender esta palabra, Nakba. Para el mundo es la guerra de 1948. Para ellos es la catástrofe. Más de 700.000 personas fueron expulsadas o tuvieron que huir de sus hogares, perdiéndolo absolutamente todo. Se convirtieron en refugiados, una condición que a día de hoy sus descendientes siguen heredando. Y si lo de 1948 fue una fractura, lo de 1967 fue un terremoto. En solo 6 días, Israel derrota a sus vecinos y ocupa militarmente lo que quedaba de la Palestina histórica: Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Y esto es muy importante, no fue una anexión, sino el inicio de una ocupación militar que se ha prolongado durante más de medio siglo y que en realidad define la situación actual. Dejemos por un momento los mapas y las fechas para centrarnos en las personas. Porque, ¿qué significa vivir durante décadas bajo un régimen militar? ¿Cómo moldea eso una vida, una sociedad entera, una identidad? La ocupación no es un concepto abstracto, para nada. Se traduce en realidades muy concretas: controles militares que pueden convertir un simple trayecto de 15 minutos en horas de espera, restricciones para poder viajar, para trabajar o incluso para visitar a familiares. Es una realidad de humillación y control diario, que junto a la continua expansión de asentamientos, alimenta los ciclos de violencia que marcan a cada nueva generación. Y esto es clave para entender por qué la paz parece tan lejana. Los asentamientos israelíes en Cisjordania, que para gran parte de la comunidad internacional son ilegales, lo que hacen en la práctica es crear islas de territorio palestino, haciendo casi inviable la creación de un Estado que sea contiguo y soberano en el futuro. Con todo este contexto que hemos visto, volvemos al presente. ¿Y qué nos encontramos? Pues un punto en el que las dos partes parecen vivir en universos paralelos, con relatos sobre lo que pasa que son prácticamente irreconciliables. El lenguaje que usa cada lado lo revela todo. Donde una parte habla de seguridad, la otra ve ocupación.
Lo que para Israel es una operación de defensa, para los palestinos es un castigo colectivo. Y donde se habla de contraterrorismo, se responde con la palabra resistencia. Son dos realidades que se describen con palabras que no logran encontrarse en ningún punto. A lo largo de los años, por supuesto, que ha habido intentos de paz, desde los acuerdos de Oslo hasta Camp David, pero todos uno tras otro han fracasado. Han chocado siempre con la falta de voluntad política, con la presión de los extremistas de ambos lados y, sobre todo, con el peso de los mismos obstáculos de siempre. Las fronteras, el futuro de Jerusalén, los asentamientos y qué hacer con el destino de millones de refugiados. Si hay una idea central con la que debemos quedarnos de todo este análisis, es esta. No estamos hablando de un odio ancestral o religioso. Esto es el resultado de decisiones políticas, de pérdidas que se han ido acumulando, de un duelo que nunca ha sido reconocido y de una profundísima sensación de injusticia que ha alimentado el miedo y la violencia durante décadas. Y con esto cerramos. Y no lo hacemos con una respuesta, sino con una pregunta que nos interpela a todos. Porque entender cómo se llegó hasta aquí es el primer paso, sí, pero la pregunta más difícil, la que sigue sin respuesta, es ¿cómo se sale? ¿Cómo se rompe un ciclo de dolor y de violencia que se hereda de padres a hijos? La historia nos ha mostrado el camino que nos ha traído hasta este abismo. El camino de salida, sin embargo, todavía está por escribirse.